Yo quiero hacer un pequeño ejercicio y quiero pedirle que cierren sus ojos. Y con los ojos cerrados, yo quiero invitarte a que tú reflexiones sobre esta pregunta. Cuando tú oyes la palabra papá, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? ¿Cuál es la palabra o la frase que te llega a la mente cuando tú escuchas la palabra papá? Cada quien va a responder de acuerdo a la experiencia que ha tenido. Y si alguien quiere levantar la mano para compartir, Ramón, ¿qué te llega a ti cuando tú oyes la palabra papá? Protector. Lenin, proveedor. Muy bien. César Pérez, mi mejor amigo. Wandy, mi mejor amigo. Flor Varinia, ¿cómo? Mi guía. Allá atrás, sacrificio. Por acá, mi ejemplo. Wow. Dimari, entrega. María, amor. Jaime, respaldo. Aquí, seguridad. Acá, mi creador. ¿Alguien más? Eric, fuerte. Yoseila, amor. Wow. ¿Qué más? ¿Alguien más? Allá atrás, amor también. ¿Alguien más? Acá, confianza. Acá, mi apoyo, guardador. Acá, amor también. Rafael, consolador. Hay muchas personas que no han levantado la mano. Y una de las cosas que yo he visto es que cuando se hace esta pregunta, las respuestas varían. Y hay personas que tienen respuestas completamente opuestas a lo que muchos de los que están aquí han dicho. La realidad es que los hijos crecen con un deseo. Es el deseo o de yo quiero ser como mi papá o de yo jamás quiero hacer como mi papá. Uno de esos dos son los deseos de los seres humanos sobre esta tierra. Y nosotros no somos la excepción. Porque la realidad es que hay personas que no han tenido una buena experiencia con la paternidad. Hay personas que lo que recibieron de su padre fue ausencia total. Algunos recibieron maltrato físico. Hay personas que su experiencia con su padre fue de abuso sexual incluso. Esa es la realidad del mundo, producto del pecado que entró en la tierra. Hay personas que quizás nunca lo han conocido físicamente, no saben. Esa es la realidad. Y el mensaje de hoy, yo quiero dedicárselo a aquellas personas que crecieron sin tener un papá al lado o teniendo una experiencia de padre que no es la que han escuchado aquí esta mañana o la que quisieran haber tenido. Y yo quiero ver si hay algunas personas valientes acá que quieran ponerse de pie. Si usted es una de las personas que no tuvo una buena experiencia con su papá, porque su papá no estuvo, por la razón que sea, yo quiero pedirle que se ponga de pie en este momento. Sigan de pie, por favor. Iglesia, yo quiero que tú mires a tu alrededor. A ustedes yo los saludo en el día de hoy. Porque a pesar de no haber tenido alguien ahí presente que le pasara la mano, le dijera que estaba orgulloso de ustedes, a pesar de que no estuvo ahí, ustedes hoy están aquí. A pesar de todo eso, ustedes siguieron hacia adelante. A pesar de todo eso, Dios se constituyó en el papá de ustedes
Y ustedes pudieron llegar al día de hoy, estar de pie aquí en el día de hoy, sin haber tenido un papá. Así que mi oración, yo oro por ustedes en este momento, en el nombre de Jesús, para que el Padre tome de sus corazones y lo transforme, y ustedes puedan experimentar al mejor papá del mundo, que es Jehová de los ejércitos. Y este mensaje yo lo dedico a ustedes. Pueden sentarse. Dios los bendiga. El mensaje de hoy se llama La bendición de ser papá. Y yo no vengo aquí pretendiendo que yo soy o he sido un buen papá, todo lo contrario. Porque como comentaba mi esposa, yo he cometido muchos, pero muchos errores. Y Dios me ha permitido, en su misericordia, me ha dado la oportunidad de yo tratar de corregir algunos de esos errores. Pero ser papá realmente es una gran bendición. Ahora, ¿qué es ser un buen papá? Cuando yo meditaba sobre esta pregunta, yo decía, ¿qué modelo yo puedo buscar? Porque fui donde mi papá y vi que había cometido muchos errores. Fui donde mi abuelo. Me fijé en muchas personas que yo conocía y que tenían la reputación de ser buen papá. Y el Espíritu Santo no me dejó seguir buscando. Y el ejemplo mayor de lo que es un papá es Dios Padre. Él representa todo lo que es ser un buen papá. Y en el día de hoy, este mensaje tiene que ver con cuáles son esas cosas, esas características que hacen a un hombre un buen papá. Porque a pesar de lo que dicen muchas mujeres, y quiero corregirlas, no hay forma, mujer, que tú puedas sustituir el rol de padre. Hay mujeres que han dicho, yo he sido madre y padre. Déjeme decirle, eso es imposible. Usted no puede ser papá porque usted no fue constituida ni construida con eso. Usted fue una mamá que trató de tapar la ausencia de un padre posiblemente, pero papá solamente puede hacerlo un hombre. De la misma manera que una mujer es la única que puede ser una madre. Y en el día de hoy, de acuerdo a lo que dice la palabra, yo quiero compartir con ustedes brevemente qué puede hacer un hombre, qué hace un hombre para ser un buen papá, de acuerdo a lo que Dios dijo, a lo que Dios ha hecho con nosotros y de cómo Él ha sido un padre para nosotros. Si usted se va a la Escritura y va al Génesis, usted se da cuenta que una de las primeras cosas que Dios hizo fue hablar. En Génesis Dios habló, y cuando Dios habló, entonces creó. Así que la primera característica de un buen padre es que es un buen comunicador. Un buen padre es un buen comunicador. A los hombres que están aquí, déjame decirte, tus palabras pueden darle vida o pueden asesinar a tus hijos. Tus palabras pueden darle vida a una niña y convertirla en una gran mujer. Tus palabras son la diferencia, o pueden ser la diferencia en que un hombre sea un buen esposo o no sea un buen esposo. Dios, como padre, siempre ha sido un excelente comunicador. Pero yo sé, como papá, que ser un buen comunicador no es fácil. Y no es fácil porque nosotros constantemente estamos trabajando y afanando, y cuando llegamos a la casa, llegamos tan cansados que lo que queremos es o cama, una silla y el control remoto. ¿Cuántos se relacionan con esto? O cama, o una silla, o pásame el control remoto. Y es difícil cuando uno ha gastado toda su energía durante el día en los afanes del trabajo, sacar de la reserva para entonces dedicarle tiempo y hablar con los hijos. Por muchos años, mis hijos conocen esta seña. Ustedes saben que en el béisbol se juega por seña. La gente comienza y con esas instrucciones entonces los jugadores saben qué hacer. Pero en mi casa, cuando yo entraba lo más escurridizo posible, tengo que admitir, porque yo no quería que ninguno de mis hijos se me acercaran en una época. Y cuando ellos abrían la puerta, había días, muchos días, que yo simplemente hacía así. Ellos sabían que eso significaba: ni abras la boca, cierra la puerta y devuélvete por donde viniste. No estoy en ti en el día de hoy. Yo hice eso por muchos años. Cuando Dios me habló de lo que eso
había causado y podía causar en mis hijos, lo primero que yo hice fue arrepentirme de eso. Y me tomó un poco de esfuerzo dejar que ellos abrieran la puerta y que llegaran. A veces me ponía a jugar sin tener ni un poco de energía. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Un padre es un buen comunicador. Y una pregunta que yo tengo: ¿cuáles fueron las últimas palabras que tú le dijiste a tus hijos en el día de hoy o en el día de ayer? ¿Fueron palabras de mandato? ¿Fueron palabras de desaprobación? ¿O fueron palabras de validación? Los hijos, tanto hembras como varones, necesitan una validación que solamente un padre puede dar. Un padre tiene que hablarle al destino de sus hijos. Un padre tiene que decirle a un hijo: tú eres un buen hijo. Un padre tiene que decirle a una hija: tú eres mi hija, yo estoy orgulloso de ti. Tú eres una gran mujer. El padre tiene que hablar al futuro de los hijos, tiene que profetizar sobre ellos, porque el padre es un sacerdote en su casa, de acuerdo a lo que dice la palabra. Por si usted no lo sabe, la palabra de Dios habla de que nosotros somos sacerdotes en nuestras casas, nosotros los hombres. Pero también un padre puede decir mucho con lo que no dice. Así como hay palabras que son hirientes, también hay silencios que son hirientes. Cuando un hijo tiene un logro, los hijos quieren escuchar no solamente de su mamá, quieren escuchar la validación de su papá. Cada palabra que un padre le da a un hijo va formando un bloque, un fundamento dentro de su vida. La inseguridad de muchos hombres y mujeres se deben a que padres no fueron buenos comunicadores con sus hijos. Mis amados hermanos, es importante lo que tú dices. En Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Verso 2. Y ahora, en estos últimos días, o sea, en lo que estamos viviendo, nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó todo el universo. El Padre, Dios Padre, es un excelente comunicador. Él hablaba antes y hoy sigue hablando. Y hoy habla por medio de Jesucristo, su Hijo, que vino a la tierra para dar su vida por ti. El Padre le habló a su Hijo, le dijo: yo estoy orgulloso de ti, yo en ti encuentro contentamiento. Jesús, en el momento que escuchó esas palabras, era un ser humano igual que tú y que yo, que padecía igual que tú y que yo. Es necesario, hombre, tú que estás aquí, que tienes hijos, que tú estés consciente de que tú puedes marcar el destino de tus hijos con las palabras que tú les dices a ellos. Un padre es un excelente comunicador, pero quizás la característica más aceptada universalmente es la número 2, es que un padre es un proveedor. Pero cuando uno escucha la palabra proveedor, lo que viene a la mente es comida, techo, ropa, cama. Ahora, un padre no solamente debe proveer esas cosas. Las mujeres que están aquí, que no se han casado, cuando usted se vaya a casar, sepa que el hombre con el que usted se va a casar tiene que ser un buen comunicador, pero tiene que ser un proveedor. Usted ve un hombre prometiéndole matrimonio que se quiere casar y no está trabajando: llévese de mí, sáquele los pies rápido. Porque el hombre es proveedor. El hombre que se quiere casar tiene que proveer en su casa. Y déjeme decirle algo: si usted está casado y su esposa gana más que usted, eso no lo hace a usted menos proveedor. La provisión también de la que se habla aquí es una provisión espiritual y emocional. Todo lo otro es universalmente aceptado, pero el padre tiene que ser un proveedor de salud emocional a sus hijos. Tiene que abrazarlos. Cuando un padre abraza a un hijo, le da seguridad. Cuando un padre ve que su hijo está pasando por un momento difícil y le dice: yo estoy aquí, eso le da seguridad emocional al muchacho y a la muchacha. Pero un padre también tiene que ser
el sacerdote de su casa tiene que hablar de Dios en su casa, tiene que proveer la presencia del Espíritu Santo en su casa, hablando las palabras que Dios le habló a Jesús también. Un padre es un proveedor. En Génesis 1:29 dice lo siguiente: entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Dios dio todo eso. Él proveyó a todos sus hijos con todo lo que necesitaban: alimento, seguridad, para que pudieran suplir las necesidades básicas. Un padre tiene que proveer esas cosas. En Lucas capítulo 11, verso 11 al 13, dice lo siguiente: ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Verso 12. O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Dios es un proveedor, no solamente de alimentos como vimos en Génesis, no solamente de las cosas que satisfacen el cuerpo. Dios es un proveedor de la vida eterna a través de su Espíritu Santo. Y tú, hombre, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú también eres un ministro del Espíritu Santo sobre tus hijos. Un buen padre es un buen proveedor. Número 3. Un padre establece límites. Un buen padre tiene que establecer límites en su casa sobre sus hijos. Yo tenía como 3 años, me cuentan porque yo no me acuerdo de esto. Yo vivía en una calle que se llama Manuela 10 del barrio María Auxiliadora. Yo vivía en la casa número 31. Mi papá era médico. Mi papá entraba y salía. Y mi papá y mi mamá criaron 5 hijos, todos varones. Yo soy el del medio. Yo tengo 2 hermanos más viejos que yo y tengo 2 hermanos que son más jóvenes que yo. Pero en un día, mi hermano menor, el que me sigue, se llama Bonnie, me cuentan que él tenía 2 años y la puerta de la sala y de la galería estaban abiertas. Y sin darse cuenta nadie, él salió por la puerta de la sala, se dirigió hacia la calle, cruzó, dejó la acera y se paró en el mismo medio de la calle. En ese momento venía una guagua anunciadora, de esas que están en los barrios anunciando productos, pero también venía una patana que venía pasando por ahí. Y las personas comenzaron a vocear que había un niño, La gente como que se paralizó. Yo no sé cómo mi mamá llegó a escuchar eso, y cuando ella vio todo en cámara lenta, el camión venía, el niño estaba en el mismo medio, y cuando ella vio que era inevitable, ahí le bajaron los breakers y se desmayó. Pero lo que pasó fue que cuando el niño vio la patana, él la miró y se agachó ligeramente, y con las cosas que tiene el camión por debajo solamente le hizo una pequeña cortada en la cabeza. El camión le pasó por encima y no le pasó nada. Y hoy está vivo para contarlo. Pero eso fue un error, eso fue un descuido. Y la realidad es que un padre tiene que poner límites a sus hijos, porque si él hubiera estado un poco más a la izquierda o a la derecha, hoy él no lo estuviera contando. Y yo estuviera contando de la historia de un hermano que yo tuve, pero que nunca llegué a conocer. Cuando un padre no establece límites en su casa, puede ser desastroso para sus hijos. Cuando un padre ve que un hijo llega con algo que no le pertenece y no le cuestiona, está contribuyendo para que se convierta en un ladrón. Porque es bueno que tú entiendas que el ser humano tiene dentro de su simiente el pecado. Todos nosotros con la tentación de vida podemos ser adúlteros, podemos ser ladrones, podemos ser estafadores. La misericordia de Dios es la que evita que tú y yo pequemos. Y un papá tiene que poner límites en su casa, porque si no lo hace puede ser desastroso para sus hijos. Hay padres que se han dedicado, y yo sé que hay gente viéndome en la internet, a darle de todo lo que los hijos piden.
Si Dios te bendijo con tener finanzas para darle cosas a tus hijos, déjame decirte, tiene que haber un balance. Los padres que le dan todo a sus hijos y no les enseñan lo que cuestan las cosas, los están preparando sobre una base que no es real. Hay hijos que crecen después de haber dárselo todo y no hacen nada con sus vidas porque los padres no han establecido límites. Y sí es cierto que uno tiene que darle a los hijos, pero también uno tiene que enseñar a los hijos el valor de las cosas. A los hijos no se le da todo, porque cuando vengan los tiempos malos, entonces no van a estar preparados para ello. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo sé cuándo sí, cuándo no? Para eso, tú como hombre necesitas llevar una vida que esté basada en lo que dice la palabra de Dios. Tú necesitas una vida donde quien te guíe sea el Espíritu Santo, porque no hay forma que nadie pueda ser un buen papá en esta tierra, a menos que no sea guiado por el Padre de excelencia. Los padres tienen que poner límites. Los límites traen protección, traen formación. Cruzar los límites, como le pasó a mi hermano pequeño, puede traer consecuencias malas, y nosotros estamos ahí para eso. Esos límites varían de acuerdo a la edad. A mí me dejaron cruzar la calle a los 15 años, por decirle un ejemplo. A un niño no se le deja jugar con cosas puntiagudas. Ya cuando están más grandes pueden jugar con cuchillos. Pero los hijos suyos que son adolescentes, óigame lo que le voy a decir. Usted tiene que cuidar de sus hijos y de sus hijas. Los padres que permiten que sus hijas, para no enfrentarlos, porque hoy en día todo ha cambiado. Antes los hijos temían a los padres, ahora los padres temen a los hijos, porque dicen que se frustran, porque se vuelven malos, hay que llevarlo al psicólogo, y han salido con una serie de disparates. La realidad es que un padre establece límites sobre sus hijas, sobre sus hijos. Cuando un padre no establece límites sobre sus hijos o sus hijas, pueden llegar a hacer cualquier cosa. Los padres tienen que cuidar cómo sus hijos y sus hijas se visten, cómo salen vestidos a la calle, cómo hablan, con quién se juntan. No que ese es mi amigo. Y ante cualquier malcriadez de eso, usted tiene que ejercer autoridad, porque el primer día que usted suelte su autoridad y se lo permita, ellos van a entender que pueden hacer lo que ellos quieran. Y por eso tenemos hijos malcriados hoy en día, hijos que no le ponen atención a sus padres y no los respetan y tienen que pagar consecuencias, como las que han pagado mis propios hijos por yo no haber establecido límites en alguno de ellos. Un padre establece límites. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17 dice lo siguiente: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios puso límites. Dios nos ha permitido ver que por Adán haber cruzado el límite puesto por Dios, estamos en el drama que estamos ahora. Estamos con la realidad que estamos viviendo. Dios puso límites. El hombre violó esos límites y está pagando las consecuencias. Hombre, tú que estás aquí, hay que poner límites en la casa, porque si no, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué podemos hacer para contribuir para ser un buen papá? Número 1, ser un buen comunicador. Tus palabras dan vida o muerte. Número 2, ser un buen proveedor. Número 3, establecer límites. Número 4, disciplina. Número 4, disciplina. Cuando a una persona se le menciona la palabra disciplina, lo primero que le llega a la mente es castigo, corrección. Y eso es cierto. Como papá tenemos que corregir, pero la palabra disciplina tiene una raíz que es la misma raíz de la palabra discípulo. Y cuando hablamos de que un padre disciplina, un padre hace de sus hijos discípulos.
En pocas palabras, un padre enseña a sus hijos. Y sobre todas las cosas, como dice la palabra, un padre tiene la responsabilidad de discipular, de enseñar a sus hijos en el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los padres tienen que tomar la iniciativa. Es al hombre que le toca, aunque la mujer lo esté haciendo, es al hombre que le toca levantarse temprano y decir: levántense los domingos, vamos a la casa del Señor. Un padre disipula a sus hijas, disipula a sus hijos en el temor de Dios. Y es cierto que habrán momentos en que las cosas no van a estar bien, pero en medio del temor y de la inseguridad y la incertidumbre que traen los momentos difíciles, que traen los momentos tormentosos, un padre todavía sigue teniendo la responsabilidad de discipular a sus hijos en el temor de Dios. Los hijos son una bendición. Un padre tiene la autoridad, tiene el poder de parte de Dios para influenciar la vida de seres humanos. Yo sé que usted va a estar escuchando todo esto y dirá: wow, yo fallé en esto, fallé en lo otro, en esto lo he hecho más o menos bien. Y yo sé que aquí hay muchas personas mirando consecuencias que tienen en los hijos, producto de no haber hecho estas cosas. A mí me pasó eso. A mí me pasó todo esto. Yo no siempre estuve ahí para mis hijos, no siempre. Y producto de eso, ellos sufrieron muchas consecuencias. Un padre disciplina. No es solamente castigar, es enseñar. Un padre tiene la responsabilidad de ver un mal comportamiento y detenerlo. Pero también un padre tiene la responsabilidad de desarrollar los buenos comportamientos en sus hijos. Un padre tiene que enseñarles valores del reino de los cielos. El valor del servicio, el valor del gozo, el valor de servir a otros, del amor, el amor de la paciencia, de la mansedumbre, el poder que tiene el perdón. Un papá tiene la responsabilidad de enseñarle esas cosas a sus hijos. Tus acciones serán más efectivas que tus palabras. Y en el proceso de discipular siempre habrá momentos de placer y momentos de dolor. Oye lo que dice la palabra en Efesios 6:4. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No hagan enojar a sus hijos en la forma que los tratan. Cuando yo crecía, si yo cometía algo que hacía enojar a mi papá, él me preguntaba: ¿dónde usted guardó eso? Y cuando yo abrí la boca me decía: cállese. Entonces, pero él me preguntaba, y cuando yo abrí mi boca me decía: cállese. Entonces eso creaba una confusión en mí. Mi papá me está haciendo una pregunta, pero al mismo tiempo cuando yo voy a abrir la boca me dice: cállese. Con el tiempo yo aprendí que hablarle duro y mal a los hijos no es solamente no necesario. Hay momentos en que de peligro tienes que hacerlo, pero hay hogares donde esa es la costumbre. Porque usted le enseña a ellos a irrespetar. Ellos van a aprender del ejemplo. ¿Por qué usted no dice la tarea? Porque cállese. No me hable. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, óigame bien, críenlo con la disciplina, o sea, con la enseñanza constante e instrucción que proviene del Señor. En pocas palabras, tú quieres disciplinar a tus hijos. Coge la Biblia y saca momentos para compartir la palabra de Dios con tus hijos y con tus hijas. Aún estén grandes y tengan 25 años y no se han casado y no se han ido de tu casa, tú tienes que hacer eso. Es la mejor forma de corrección. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Cuántos saben eso? Al contrario, es dolorosa.
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Oigan lo que produce. Produce una apacible cosecha de una vida recta. ¿Cuántos no quisieran cosechar en sus hijos hombres y mujeres que lleven una vida recta? Para eso hay que disciplinar, hay que discipular, hay que enseñar. Y va a ser doloroso, tanto para ellos que lo reciben como para ti, porque eso es incómodo. A nadie le gusta tener que estar corrigiendo a nadie. Pero si tú no haces esa siembra, no vas a poder cosechar una vida recta en el temor de Dios en tus hijos. Y nunca es tarde. ¿Cuántos siguen aquí? Un padre tiene que ser un comunicador, un proveedor, establecer límites, disciplina. Número 5, un padre tiene que mostrar compasión. De la forma que hombres y mujeres aprenden lo que es la compasión de manera más efectiva es cuando la compasión viene de un hombre. Porque las madres son compasivas por naturaleza. Pero cuando un hombre muestra compasión ante sus hijos o ante sus hijas, eso es poderosísimo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan alguna anécdota de algo que le pasó a los 3 años? Muy pocos. Alguien allá. ¿Cuántos recuerdan algo que pasó vivamente a los 5 años? ¿Cuántos no recuerdan nada de los 5 años? Levanten la mano, la mayoría de la gente. Yo tengo una memoria de mis 4 años y les voy a decir cuál fue. Yo estudié en un colegio que se llamaba, porque ya no existe, Los Benjamines. Estaba ubicado en la Abraham Lincoln. Mi papá, siendo nosotros de un barrio, me puso en un colegio donde él pagaba más por el colegio que lo que se pagaba de alquiler en mi casa. Y la mentalidad de él era la siguiente: yo tengo que educar a este hijo mío a vivir en un mundo de gente adinerada, y cuando esté a mitad de camino lo saco y lo meto en un barrio para que pruebe las dos cosas. Después yo le voy a contar en otra ocasión el trauma que ese cambio le causó a esta persona que está aquí. El punto es que cuando yo iba para el colegio estábamos muy entusiasmados porque él me vendió el colegio muy bien. Y yo veía en la televisión, veía a otros niños que iban con una lonchera. Y mi papá fue conmigo a una ferretería que se llamaba La Artística, que quedaba en la Benito, bueno, por ahí, por la Benito, en San Carlos. Y entramos y encontramos una lonchera metálica de una serie de televisión que se llamaba Tierra de Gigantes. Siempre se ha usado que el programa que está de moda se le pega a las loncheras y a todo y se vende más producto. Pues yo contentísimo porque tenía mi lonchera con un termo que estaba recubierto era plástico por fuera, pero tenía una cápsula de cristal para conservar en frío o caliente lo que usted pusiera ahí. Pues yo cojo mi lonchera, voy al recreo mi primer día, estoy exhibiendo mi lonchera y en una le quito los broches ligeramente y en un momento de niñez cojo mi mochila, levanto, se abre la tapa y el termo cae de este alto, cae en el piso y se extrae el cristal y se rompe mi termo. Primer día. Lo primero que yo recordé fue que mi papá me dijo que él me estaba comprando eso con mucho sacrificio. Y el sacrificio que él hacía, yo lo veía, porque yo veía a mi papá a veces llegar a las 11 de la noche, vestido de verde, como se vestían antes los médicos, con un gorrito, porque estaba a lo mejor en cirugía, y llegaba con los ojos aquí atrás. Y yo decía, wow, este hombre está trabajando para darme cosas. Y una de las cosas que él me acaba de dar, yo la acabo de romper. Miren, yo guardé mi termo, llegó las 12 del día, mi papá me vino a buscar. Me sentó en el asiento de adelante con 4 años. No habían cinturones de seguridad en esa época. Y yo iba sentado así, miren. Que no me hable, que no me hable, que no me hable. Y yo dije, si me habla y me pregunta, lo primero que va a hacer así, que me va a soltar una galleta y me va a enterrar en el asiento. Un niño yo de 4 años. Y en una, él viene y me pone la mano en la cabeza, me arrasca la cabeza y me dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? ¡Se me rompió el termo!
comencé yo a gritar. Pero era gritando por los golpes que me iban a dar. Y él se paró a la derecha. Dije yo, aquí él se va a parar ahora para darme más duro. Y cuando él se paró, yo lo miré y él puso el rostro más amoroso que yo jamás vi en mi padre. Y me dijo, no te preocupes, eso no es nada, yo te puedo comprar otro. Se desmontó, limpió todos los vidrios y me dijo, no te preocupes, yo te voy a comprar otro termo. Y me dio un abrazo y me dio un beso. Eso fue un acto de compasión que me marcó tanto que aún con 4 años yo jamás lo he olvidado. Un buen padre muestra compasión. Un buen padre sabe que los hijos cometen errores y tiene que disciplinar y enseñar y corregir. Pero también un padre tiene que mostrar compasión, porque nuestro Padre que está en el cielo mostró y sigue mostrando compasión y misericordia por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben eso? Luego me tocó a mí. De hecho me ha tocado en muchas ocasiones. Y yo dije que le iba a pedir permiso. Bueno, no voy a mencionar el nombre de cuál de los hijos fue. Pero mi esposa y yo teníamos una jipeta, una Land Rover. Y era la época en que todos mis hijos tenían 12, 13, 14 años. Y querían enseñarme a manejar, enseñarme a manejar, enseñarme a manejar. Pues entonces yo los monté a todos en el vehículo, o a casi todos. Y por el mismo vecindario donde yo vivo, le diga, venga usted. Y comenzaban ahí, de la vuelta por acá. Pues vino uno de los varones, cogió el volante. Mi jipeta estaba limpia, impecable, acabada de pintar. Y él coge el volante y yo le dije, dobla a la derecha. Dobló a la derecha y dobló. Y entonces yo veo que la guagua sigue para una mata. Y yo le dije, tienes que enderezar el guía, tienes que enderezar el ¡pum! Y mi jipeta, que estaba acabada de pintar, se estropeó. Yo lo miré. Bueno, imagínense, cuando tú tienes una casa con 7 muchachos, la mayoría de ellos no saben lo que es compasión. Cuando algo pasa, ellos se meten en el modo de dar cuerda. Y comenzaron con el ¡ay! 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 El Espíritu Santo me permitió experimentar el terror que él sentía. Y yo le dije, tranquilo, no te preocupes, no ha pasado nada. Cuando yo llegué a mi casa, que mi mujer vio la jipeta chocada, se quedó con los ojos como de huevo tibio así. ¿Qué le pasó a la jipeta? Yo le dije, nada, no ha pasado nada. Un padre tiene que mostrar compasión. Vamos a ver lo que dice el Salmo 147, verso 3. Dice, hablando del Padre, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Un padre venda las heridas emocionales de sus hijos. Un padre muestra compasión cuando su hijo ha cometido un error. Un padre ayuda a los hijos a levantarse, no a aplastarlos para que se queden en el piso de donde cayeron. Número 6. Un padre mantiene sus promesas. Déjenme decirle algo, y en esta yo he fallado, ustedes no se imaginan cuántas veces. Ministerialmente, nosotros hemos descubierto que la causa principal de raíz de amargura y de enojo en los hijos o en los seres humanos vienen de promesas no cumplidas. No hay nada que contribuya más al enojo y a la raíz de amargura de un ser humano que cuando un papá hace una promesa y luego no la cumple. Los padres tienen que cumplir la promesa, sea buena o sea mala. A mí me decían cuando íbamos al cine y yo cometía cualquier tipo de imprudencia, acuérdame que cuando lleguemos a la casa te voy a dar 3 correazos. Y él seguía de lo más normal en el cine y llegamos riendo de la película. Pero cuando él entraba a la sala, él buscaba la correa y me decía, venga que me daba mis 3 correazos porque me lo prometió. En eso sí él era bueno, cumpliendo ese tipo de promesas.
Un padre cumple sus promesas. Número 7. Un padre, vamos a leer a Deuteronomio 4:31. Dice: pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Dios es un Dios de promesa. Lo que Dios dijo que iba a hacer en ti, lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. De hecho, ya todo lo que Él te prometió ya está hecho. Ya está hecho. Tú lo que estás haciendo es caminando en el día a día sobre una promesa que ya el Padre cumplió en ti. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. ¿A cuántos Dios les ha hablado aquí en el día de hoy? ¿Cuántos Dios les ha hablado a lo largo de su vida? Todo lo que Él te ha prometido lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Un padre crea momentos memorables. Un padre crea momentos memorables. Yo recuerdo que en una ocasión, era un día de colegio, creo que era un lunes, y los muchachos se levantan temprano ese lunes. Pues nosotros agarramos a los más pequeños. Levántense. Pero son las 5 de la mañana. Levántense que vamos para el colegio. Vístanse y a regañadientes. Nos montamos en el vehículo. Y creo que cuando íbamos en el vehículo, nosotros le dijimos: hoy no vamos para el colegio. Hoy vamos de viaje para Miami. Fue la primera vez que ellos viajaron estando chiquitos. Mi hijo Jason siempre me ha dicho que él lo sabía. Él dice: yo lo sabía, yo lo deduje. Yo vi los movimientos y yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo no sé si creerle o no, pero eso fue un viaje que ellos nunca olvidaron. En una ocasión, yo estaba dando un entrenamiento y Delka andaba creo que con los 7 o 6 de los muchachos. Cuando me fueron a recoger en el lugar que yo estaba, ellos estaban todos felices. Y yo dije: wow, ¿y qué pasó? Pues Delka le dijo: hoy es día de comida chatarra. Y lo llevó a cualquier restaurante que ellos pedían. Vamos a comer McDonald's, vamos a comer helado, vamos a comer toda la cosa. Ellos nunca olvidan ese día. Un padre crea momentos memorables, con detalles, con acciones más que otra cosa, con buenas sorpresas. Un padre es un promotor de sus hijos. Un padre promueve, es un promotor. Cuando Jesús fue bautizado y Él salió de las aguas, el Padre vino y dijo: tú eres mi hijo amado. En ti yo estoy contento. Y el Padre lo hizo delante de mucha gente, porque un buen padre promueve a sus hijos, dejándoles saber que ellos son hijos amados. Y fue a partir de ese momento que Jesús inició su ministerio. A partir de ese entonces fue que comenzó todo. El Padre promueve. El Padre también rompe con su comportamiento maldiciones generacionales. Hay familias que tienen papás que abusaron del alcohol y usted lo ve desde el bisabuelo, del tatarabuelo, alcohólico. Esas cosas ocurren por falta de paternidad. Y por último, un padre es el sacerdote de su casa. Si usted está aquí, usted dice: ¿cómo así? ¿Los sacerdotes están en la iglesia? No, la palabra de Dios dice que nosotros los hombres somos sacerdotes, somos reyes. Eso está en la palabra de Dios. Y no hay forma de que un hombre pueda ser sacerdote, el cabeza responsable espiritual de su casa, de que tanto su esposa como sus hijos conozcan del temor de Dios. No hay forma de que un hombre pueda hacer eso a menos que no lleve una vida de oración. Se necesita una vida de oración para poder ser sacerdote, porque usted no puede dar lo que no tiene.
Hay mujeres que se quejan, mi marido no ora. Las mujeres tienen que entender que las mujeres oran diferente a los hombres. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una mujer orando? Las mujeres cuando van delante de Dios le hablan de sus sentimientos. Señor, me siento sola, me siento abandonado. Señor, ayúdame. Tú eres mi protector, Señor. Los hombres cuando oran, Señor, necesito 500,000 pesos para el viernes. Señor, yo te creo para 500,000 pesos de aquí al viernes, que tengo que pagar unas cuantas cosas. Amén. Los hombres y las mujeres oran de manera diferente. Si tú no tienes la fortaleza que viene de una vida de oración, tú no vas a poder ser sacerdote en tu casa. Si hay alguien aquí que tenga problema con sus hijos, si tú tienes problema con tus hijos en algún momento, yo quiero que tú sepas que tú necesitas de la fortaleza del Señor. Tú necesitas la ayuda del Señor para ser un buen papá. En una ocasión, ya siendo pastor, sí, yo era pastor ya cuando eso. Yo estaba en un retiro con un grupo de personas de la iglesia y me llamaron. Me llamaron para decirme que mi hijo en Estados Unidos tenía 3 días que no iba a casa. Yo lo llamé y a pesar de que había un retiro, yo le dije, nos vemos allá. Y yo cogí para allá. Porque hay algo muy importante. Para mis hijos, yo no soy su pastor, yo soy primero su papá. Y mi primera iglesia es mi casa. La casa es el lugar donde un hombre ejerce su sacerdocio. Si tú tienes problemas con tus hijos, tú tienes que llevar ese problema delante de Dios en oración para que Él te ayude. El hombre que quiere ser buen padre tiene que llevar una vida de oración. Tiene que tener a Jesucristo como cabeza. Su cabeza no puede ser su negocio. Su cabeza no puede ser su trabajo. Su cabeza, su guía no pueden ser sus amigos o lo que diga la sociedad. Muchos de los problemas que tenemos hoy es por falta de paternidad, por falta de hombres que no llevan una vida bíblica. Por falta de hombres que no tienen los valores del reino como marco de referencia de su conducta. Hombres que no tienen intimidad con el Padre, que solamente vienen a la iglesia. Nosotros como hombres podemos contribuir a nuestra nación si entendemos que como papá tenemos que comunicarnos, que nosotros somos proveedores, que tenemos que establecer límites, que tenemos que disciplinar, que tenemos que mostrar compasión, que tenemos que mantener nuestras promesas, crear momentos memorables, promover a nuestros hijos delante de la gente. Y lo más importante, podemos ser excelentes padres y contribuir a una mejor sociedad si nosotros asumimos el rol de ser sacerdotes de nuestras propias casas. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Ser papá es una bendición. El papá tiene un poder de influencia sobre hijos e hijas que no se da cuenta. Cierra tus ojos por un instante. Y es muy duro ser hombre. La gente propaga lo difícil que es ser mujer, trabajar, atender los hijos, hacer tantas cosas. Pero es difícil, es muy duro ser un hombre, porque hay muchas fuerzas que empujan a un hombre a no querer llegar a su casa y coger para otro lado.
Hay muchas fuerzas que tientan al hombre para que abandone una situación cuando es difícil. Hay muchas fuerzas, responsabilidades, pesos, cargas que hacen que un hombre sienta querer tirar la toalla y abandonar. Cuando una mujer sufre, habla, lo comunica, llora. Cuando un hombre tiene un problema, normalmente no habla. Hay hombres que han abandonado su casa cuando las cosas se han puesto difíciles. Pero hay otros que han persistido y se han mantenido. A esos que se han mantenido, el Señor te bendiga. A esos que se han mantenido y ante este mensaje se han dado cuenta de que quizás hay muchas cosas que no han hecho bien. Déjame decirte la noticia más importante: siempre hay una segunda oportunidad. No es tarde para ser un buen papá. Tú puedes empezar hoy mismo. A mí me pasó eso también. Yo tuve que hablar con mi hija mayor en varias ocasiones y sentarme con ella y pedirle perdón. Porque desde que ella tenía 9 meses, yo me desaparecí del mapa y me fui a vivir a Estados Unidos. Yo tuve que sentarme con mis hijos, Brian, Shakira, y pedirle perdón. Porque yo me desaparecí de su vida en Estados Unidos cuando me mudé aquí a Santo Domingo. Hay una segunda oportunidad. Se puede pedir perdón por los errores que se han cometido. Se puede empezar hoy a profetizar y a hablar al destino de nuestros hijos. Tú puedes empezar hoy a proveer soporte emocional y espiritual. Solo se toma un instante. Tú puedes empezar hoy, dependiendo de la edad, a dar consejos sobre cosas que hacer y qué no hacer para que tus hijos entiendan sobre límites. Tú puedes empezar hoy mismo, coger una Biblia y comenzar a hablarle a tus hijos de Dios Padre, lo amoroso que es, que Él es el proveedor de todas las cosas. Tú puedes enseñar a tus hijos en el temor de Dios en el día de hoy. Si hay un hijo que ha cometido una falta en tu casa, tú puedes hoy comenzar mostrando compasión. Hoy es un buen día para comenzar y ser un buen papá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este día por todos los hombres que están aquí, los que son papá y los que algún día serán papá. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno de ellos. Bendícelo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo en este momento. Padre, yo te pido que tú pongas hambre en el corazón de los hombres. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida íntima de oración contigo. Y si tú estás aquí en el día de hoy, déjame decirte algo. Dios Padre anda buscando una relación personal contigo. Y Dios dice en su palabra que si tú confiesas por tu boca a Jesús como el Señor de tu vida y tú crees en tu corazón que Él murió por tus pecados, dice la palabra que tú recibirás la salvación de gratis. Salvación, ¿qué es eso? La salvación es la oportunidad de experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando tú mueras, vivir eternamente al lado de Jesús, delante del Padre y del Espíritu Santo. Esa es la salvación. Esa salvación no se logra por las cosas que tú haces. Esa salvación no se logra por ir a la iglesia, porque a Dios no le interesa una religión. Dios lo que quiere es una relación contigo. Y la forma de establecer esa relación es confesando a Jesús como Señor, confesando a Jesús como Rey y guía de tu vida. Así que yo voy a invitar a todo el que está aquí a que haga esta oración, inclusive los que me están mirando a través de la internet, que cierre tus ojos y repitas esta oración en voz alta después de mí. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados.
Yo te invito a mi vida como Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú moriste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar de la mano contigo todos los días de mi vida. Gracias, Jesús.